Continuando con el tema de la libertad, ¿eh? Y habiendo ya expuesto un poco la libertad para los antiguos, la concepción platónica de la relación entre la libertad y la muerte, la concepción epicúrea y la concepción estoica, de esta relación tan fundamental. Vamos a continuar ahora avanzando, ¿sí? Habíamos llegado en esta exposición hasta la Edad Media, bueno, con el surgimiento de la teología cristiana, y esta gran complicación, este brete en el que se ven metidos al querer relacionar libertad y gracia, ¿sí? La libertad humana es una libertad caída que va a necesitar la gracia divina para poder mantenerse perseverante en la fe y en la virtud hasta el último día de su vida, ¿no? Cada hombre necesita recibir esa gracia. Si no la recibe, cae y se condena, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tenemos entonces como resultado? Un Dios que desde toda la eternidad ya ha planificado quiénes van a tener la gracia y quiénes no. ¿eh? Entonces, la salvación o la condena de cada ser humano no depende de cada ser humano, sino de una decisión arbitraria de un Dios que desde toda la eternidad ha tomado dicha decisión. ¿Sí? Bien, eh, podemos cuestionar también, ¿no? Siguiendo con este tema de la gracia en el medioevo, en la teología, ¿eh? ¿Por qué Dios, en todo caso, no dio de entrada la gracia a Adán y Eva para evitar que caigan en el pecado, que coman la manzana? Entonces, tenemos un Dios que planificó desde toda la eternidad la caída del ser humano en este dramón que es el dramón entre la condena y la salvación, ¿sí? Y el pecado original y demás. Pero bueno, eso es un tema de color en este recorrido, aunque obviamente es una filosofía muy interesante si ustedes quieren adentrarse en este tema, pueden hacerlo. ¿Qué pasa en la modernidad? En la modernidad, recordemos, como vimos en la unidad 2, encontramos, así como en el medioevo estaba la filosofía como sierva o servidora de la religión, convertida en teología, en la modernidad tenemos a la filosofía tratando de incorporar los descubrimientos de la ciencia y posicionarse en ese contexto de la revolución científica. ¿Sí? Bien, ¿qué mundo le ofrece la ciencia al pensador, al filósofo? Bueno, el mundo de la ciencia es un mundo de leyes deterministas, ¿sí? Todo en el universo está regido por leyes de tipo determinista, ¿eh? Todo está movido por un tipo de causalidad eh, lineal, conforme a la cual, ¿sí? Conociendo el estado inicial de, de un ente físico, que puede ser también un ser humano, ese ente físico, conociendo cada detalle del estado inicial, podemos predecir el estado final de ese ente físico, sea humano o no humano. ¿Sí? Entonces, en tanto formamos parte de esta cadena gigantesca de causa y efecto que constituye el mundo material, somos materiales, somos cuerpo, nosotros los seres humanos no tenemos ningún tipo de libertad. Para usar las palabras de Spinoza, un filósofo moderno, podemos decir que los seres humanos no somos un imperio dentro de otro imperio. El único imperio que existe y que impone la ley es la naturaleza. Y nosotros somos simplemente arrastrados, llevados de acá para allá por las leyes de la naturaleza. Podemos decir, usando términos más actuales, nos determina nuestra psicobiología, nos determinan los genes, nos determinan también las leyes sociológicas,
según el lugar de la sociedad en que estamos, también hay eso nos impone determinado tipo de pensamiento, determinado tipo de conducta, ¿eh? En fin, ¿sí? También las pulsiones, va a decir Freud, el yo es un juguete de las pulsiones inconscientes, ¿sí? Entonces, en este mundo moderno queda muy poco espacio para la libertad. Vamos a pensar esto según tres metáforas. Una la da Spinoza, si mal no recuerdo, que dice que el hombre es como una viruta atraída por el imán. ¿Sí? Una viruta que es atraída por el imán y la viruta cree que ella elige. ¿eh? Elabora un discurso según el cual ella elige voluntariamente y por amor ir hacia el imán. Cuando en la realidad lo que ocurre es una ley de atracción física, una de las leyes, una de las fuerzas que rigen el universo, que es la fuerza de atracción electromagnética, ¿sí? Pero ella lo atribuye a una voluntad propia. Nietzsche va a decir algo muy parecido al hablar del determinismo, y va a poner otra metáfora linda también para expresar este determinismo que estos autores atribuyen a la ausencia de libertad en el hombre, ¿no? El Nietzsche va a decir que somos como una ola, como una ola que va a romper hacia la costa, ¿no? En la costa hay rocas, hay cuevas de rocas y las olas van hacia allí, arrastradas obviamente de modo causal por la fuerza del océano, ¿no? Terminan rompiendo en esas rocas. Nietzsche va a decir que somos como esa ola, ¿sí? Y lo único que nos diferencia es nuestra capacidad de inventar ficciones, de inventar relatos. ¿eh? Entonces Nietzsche va a decir que somos como una ola que va a romper a las cuevas, pero que se va relatando a sí misma estas acciones como si fuesen voluntarias, ¿no? Entonces la ola se dice a sí misma, uy, qué ganas que tengo de ir hacia esa cueva, uy, qué curiosidad me da aquel recoveco, voy a acercarme, uy, qué lindo que se está acá, voy a adentrarme más aún a esta cueva, ¿no? Es como una ola, o tal vez un observador externo también puede estar describiendo de esta manera el accionar de la ola, como si fuese voluntario, cuando en realidad no es más que regido por leyes causales de la física. ¿eh? Bien, esta es otra metáfora. Y finalmente una metáfora de la psicofisiología del siglo XIX, cuando pensaban también la constitución psíquica del hombre. Y la psicofisiología, muchos de los psicofisiólogos de esa época, lo que decían es que la conciencia y el psiquismo, en relación a lo que es la neurobiología, no es más que, o es comparable con la relación entre la sombra y el cuerpo que se mueve, ¿no? Eh, entonces, la sombra, ¿qué voluntad tiene o qué libertad tiene? Ninguna. No es más que el reflejo de procesos psicobiológicos, ¿no? De la neurofisiología del cerebro. La sombra es un emergente que no tiene ningún tipo de influjo en cuanto a la conducta y las decisiones que va a tomar cada ser humano. Esta conducta está determinada por su neurobiología, por procesos totalmente inconscientes. Y ahí lo tenemos también a Freud, como decía, Freud que va a afirmar, y bueno, que el yo no es más que un siervo del inconsciente, un juguete de pulsiones inconscientes. ¿Sí? Bien, volviendo a Nietzsche, Nietzsche nos va a decir que si bien somos inocentes, porque no tenemos culpa de nada, ¿eh? Todo lo que hacemos lo hacemos movidos por leyes causales que desconocemos, por impulsos inconscientes. Eh, entonces Nietzsche de esto va a sacar la conclusión de que el hombre en realidad es inocente, tiene que librarse de toda culpa.
¿eh? Y lo que tiene que hacer el hombre, ante esta ausencia total de libertad de acción, y el lugar en donde reside la libertad real del hombre, es en esa posibilidad de describir su pasado y su presente de un modo tal que pueda aceptarlos y abrazarlos con total gozo, y decirse a sí mismo, quisiera vivir esto otra vez una y mil veces, ¿no? Quisiera repetir eternamente esto que yo viví. Entonces, para Nietzsche, el espacio de libertad está dado en esta posibilidad de jugar con el relato que hagamos de nuestra vida, de modo tal que dicho relato nos haga abrazar nuestra vida, y quererlo todo otra vez. ¿Sí? Bien, pero yendo un poquito más atrás, vamos a encontrar en la modernidad un sujeto que va a pensar esto de la relación entre nuestro ser, un cuerpo atado a leyes causales y lineales de la física moderna, leyes deterministas, digo, y el ser un sujeto libre, ¿sí? Entonces, este autor es Kant. Kant va a buscar conciliar estos dos aspectos del ser humano, en tanto ser material, atado a las leyes de causalidad determinista, y en tanto ser moral, eh, que, bueno, tiene un espacio de libertad interior, ¿sí? Una capacidad de causalidad eh, propia, ¿no? Lo que se llama la autonomía de la voluntad, así le va a llamar Kant. Kant va a afirmar esta autonomía de la voluntad, porque va a decir, así como hay leyes deterministas en el reino natural, ¿eh? Hay en el sujeto leyes que trascienden el determinismo del reino de la naturaleza y que están atadas a una ley propia de la razón práctica humana. La razón práctica tiene una inserta, inscrita una ley interior, capaz de trascender esa causalidad lineal y determinista de la naturaleza. Y esta ley es el imperativo categórico. Esta ley, inscrita en la voluntad, nos muestra, nos hace intuir o pensar que el hombre es libre. Y que cada vez que sigue esa ley de su propia voluntad, dejando de lado toda inclinación natural, ¿eh? Lo que hace es construir una legalidad nueva, de un futuro reino de los fines, ¿sí? No nos vamos a meter mucho, simplemente estoy haciendo como un recuento de distintas posturas, ¿sí? Entonces Kant va a afirmar la posibilidad de la libertad humana a pesar del determinismo de las leyes de la naturaleza, en tanto en el hombre hay inscrita una ley moral, ¿eh? Que representa un deber ser, ¿sí? En cuanto que el hombre es un fin en sí mismo, ¿sí? Y a partir de que él va actuando conforme a esta ley, en donde se trata a sí mismo y a los demás siempre como un fin y no como un simple medio para fines egoístas, va construyendo una legalidad paralela y trascendente a esta del mundo material. Bien, esto era una simple introducción, un simple recuento de posturas. A mí lo que me interesa ahora es ir al existencialismo. ¿eh? El existencialismo ya lo hemos visto a Heidegger y hemos visto a Sartre, dos existencialistas muy importantes del siglo XX. Vamos a reverlos ahora, pero con este enfoque puesto en la relación entre la libertad y la muerte. ¿Sí? Bien. Eh, un precursor del existencialismo es Kierkegaard. ¿Qué va a decir Kierkegaard? Kierkegaard tiene una frase muy representativa que va a decir, en la angustia, me angustio ante el vértigo de la nada. ¿Mm? En la angustia, el sujeto se está angustiando ante qué? Ante el vértigo de la nada.
Vamos a hacer la comparación entre temor y angustia, como la hace Kierkegaard, ¿no? En el temor, ¿qué nos pasa? Nos angustiamos ante algo en el mundo, ¿no? Se nos viene un auto encima, un ladrón con un revólver. El temor es eso, un animal que nos viene persiguiendo y salimos corriendo. Es algo dentro del mundo, el mundo sólido y concreto. En la angustia, en cambio, lo que nos angustia es que somos pura posibilidad. Somos la nada de toda determinación concreta. Nos angustiamos ante nuestra propia libertad. En la angustia nos angustiamos ante nuestra propia libertad, ante esa mejor dicho, ante la radicalidad de la libertad humana. ¿Sí? Fíjense qué distinto entre los autores del determinismo, que veníamos mencionando, que son un poco hijos de la ciencia moderna, y el existencialismo que afirma la radical libertad del ser humano. Bien, vamos a ir a Heidegger. ¿Sí? Heidegger toma los aportes de Kierkegaard, ¿eh? Pero bueno, él los reelabora desde una filosofía mucho más profunda, ¿sí? Una metafísica distinta, construye una nueva metafísica a partir de Kierkegaard y sus aportes, ¿sí? Habíamos dicho ya, vamos a hacer un repasito, ¿no? Para Heidegger el hombre es definido como un ser ahí. Ser ahí quería decir la apertura en la cual el ser emerge, la luz en donde el ser se manifiesta, ¿sí? Eh, el hombre siempre está ya arrojado a una interpretación del ser, una interpretación que es histórica, que va fluctuando de una época en otra. Siempre estamos eh, condicionados o nos construimos a partir de una determinada interpretación del ser, del qué es lo que es, ¿sí? El hombre está arrojado a dicha interpretación del ser, de los entes, ¿sí? No elige eso, está caído allí, ¿eh? Y el hombre está arrojado no como una cosa que se arroja en otra, ¿eh? No es que el hombre esté arrojado en esa interpretación del ser como yo arrojaría esta virome en la mesa. No, porque el hombre no es como una virome. El hombre es una nada que se va construyendo a partir de ese arrojo en dicha interpretación del ser. ¿eh? Bien, el hombre es en la comprensión de su ser, no posee una esencia previa, una naturaleza concreta, como esta virome, ¿sí? que es una cosa, sino que esa naturaleza se va constituyendo a medida que se va eligiendo a sí mismo, va eligiendo sus posibilidades abiertas por esta interpretación del ser en la que está arrojado. En tanto va comprendiendo su existencia, y esta comprensión implica ir eligiendo posibilidades de ser. El mundo, ¿sí? Tampoco es algo concreto y objetivo para Heidegger. El mundo es un plexo de referencias significativas, un conjunto de útiles con los que estamos familiarizados, ¿sí? En relación a proyectos, en relación a obras en las que estamos implicados, ¿sí? Decíamos, por ejemplo, la vez pasada, cuando desarrollábamos este tema, el mundo, por ejemplo, del músico, el mundo del carpintero, el mundo del docente, son mundos distintos, son plexos de referencias significativas y útiles que se van entretejiendo y van haciendo aparecer diferentes tipos de útiles y nosotros los interpretamos en tanto los vamos usando y le vamos dando sentido. Por ejemplo, en mi mundo, como profesor de filosofía, una partitura eh, no aparece y no tendría sentido en mi mundo, porque yo no la sé leer y no... ¿Mm? Eh, y en mi mundo
algunos instrumentos del carpintero tampoco tendrían sentido. Esos no aparecen dentro de mi mundo. ¿Sí? Bien, entonces el mundo es ese plexo de referencias significativas que hacen emerger diferentes entes u objetos, en tanto les atribuyo sentido y en tanto los uso. Y estoy implicado en ese mundo, y usando esos entes u objetos, eh, y estoy abierto a ese mundo, no tanto desde un plano de conocimiento, no es una relación cognoscitiva que tengo con ese mundo, sino más bien afectiva. Estoy ocupado, implicado, absorbido por ese plexo de referencias familiares y conocidas que es el mundo en el que yo existo y en el cual voy adquiriendo y definiendo mi esencia, mi ser, que no está previamente definido. En ese mundo me encuentro con otros Dasein, con otros seres ahí. ¿eh? Eh, y no me refiero a cualquier otro ser humano, sino a esos que me acompañan dentro de los mundos en los cuales yo estoy implicado, en el mundo de la docencia, en el mundo de Rosario, en el mundo de la filosofía, en el mundo de la psicología. ¿eh? Con esos otros yo me encuentro todo el tiempo y a partir de esos otros me defino a mí mismo. ¿eh? Lo que va a decir Heidegger, ¿sí? Y acá nos estamos metiendo ya en el tema de la libertad, es que mientras yo estoy implicado en mi mundo junto con otros, vivo bajo una dictadura. ¿eh? No soy yo mismo y no soy libre, no existo con propiedad o autenticidad, sino todo lo contrario. Estoy sometido a la dictadura de los otros, ¿eh? A la dictadura del uno, va a decir Heidegger. ¿eh? ¿Qué es el uno? El uno es una interpretación aplanada de lo que es. Es una interpretación que cierra posibilidades. El uno diseña la interpretación inmediata que yo tengo del mundo y de mi ser en el mundo y articula los plexos de referencia posibles en los cuales yo me voy implicando. ¿Mm? El uno instaura, vamos a decir, como horizontes de obviedad, uniformiza esos horizontes, obtura posibilidades distintas. ¿eh? Eh, y va instaurando así lo posible para mí, en tanto formo parte de ese mundo del uno. Va limitando las interpretaciones posibles, va cerrando posibilidades de ser y de existir. Entonces, ese uno, en tanto una interpretación media y chata de las cosas, y uniforme y única, hegemónica, vamos a decir, lo que hace es conformar eh, algo predecible. El mundo se vuelve, según esa interpretación generalizada del uno, un mundo predecible, un mundo calculable, en donde yo puedo esperar que un día sea igual a otro, en donde cada día se parece al anterior y en donde yo tengo una identidad fija. Recuerden que el Dasein en cuanto tal es pura posibilidad de ser, posibilidad siempre abierta. En tanto yo me someto al uno, esas posibilidades se cierran y quedan limitadas a posibilidades obvias y calculables para, por ejemplo, un profesor rosarino de término medio. Ya eso ya definió un modo de ser y un quién soy. ¿eh? Va a decir Heidegger que el uno nos convierte no en un sí mismo, sino en un uno mismo. En tanto nos define desde una uniformidad precalculada, que no tiene nada que ver con mis posibilidades más propias. ¿sí? Bien, ¿qué más? Este mundo del uno no tiene ningún tipo de novedad, está cerrado a la novedad. Hasta aquello que llamamos nuevo es algo que ya fue calculado desde antes. ¿Mm? Eh,
Bien, entonces la tarea, o mejor dicho, la libertad de este Dasein que somos en cada caso, va a consistir en pasar de uno mismo al sí mismo auténtico. ¿Sí? Bien, ¿por qué quedamos atrapados en ese mundo del uno? Quedamos atrapados porque nos permite evadir la responsabilidad de elegir auténticamente quiénes queremos ser, ¿eh? Y permite evadir la angustia que supone el no tener nada fijo, nada firme de antemano. ¿Mm? Recuerda nuevamente, una vez más, que somos pura posibilidad. Y en tanto somos pura posibilidad, no hay nada fijo de antemano. Siempre tenemos que ir eligiendo quiénes vamos a ser en cada caso y a cada instante. El uno nos dice, no te preocupes, yo ya elegí por vos. El uno es como la Matrix, ¿no? Si vemos la película, si recordamos la película Matrix, ¿no? Vamos a encontrar ese mundo prefabricado en el que estaba Neo inserto, ¿sí? Y cuando él elige salir de ese mundo se encuentra con que, bueno, ya no hay nada definido, no hay nada dado de antemano, tiene que empezar a elegir de modo auténtico, ¿sí? Bien, Heidegger va a decirnos que dentro de nuestras posibilidades existenciales hay una posibilidad que es la más propia y es nuestro ser para la muerte. ¿Mm? Heidegger va a decir que el hombre es responsable de su muerte. La muerte es algo que le atañe al Dasein. ¿eh? No es algo que sea ajeno, sino algo que le atañe en su ser y que lo define en su ser. La muerte es la posibilidad de ya no poder ser ahí. Y a la vez es la posibilidad más propia. ¿Sí? Nadie puede vivir mi muerte por mí. Nadie puede morir por mí. Y en tanto es la posibilidad más propia que nadie puede experimentar en mi lugar, me singulariza. ¿Sí? Entonces tenemos al uno que achata mis posibilidades y me masifica, me equipara a la masa, en donde termino haciendo lo que se hace, pensando como todo el mundo piensa, eh, diciendo lo que todo el mundo dice, vistiendo como se viste uno. ¿eh? Viendo las series en Netflix que se ven ahora eh, y consumiendo lo que se consume en la clase media, ¿sí? La muerte no es como todo el mundo, la muerte me singulariza porque es lo que solo yo estoy destinado a experimentar, nadie puede morir por mí. Entonces, ¿qué pasa con la muerte? La muerte también puede caer dentro de esa interpretación masificada y chata que nos regala o nos ofrece el uno tranquilizador, ¿no? Entonces la muerte en la cotidianeidad del uno se vive como un tema de conversación. ¿Mm? Todos sabemos que la gente se muere y que un día se va a morir, pero todavía no llegó ese día. Entonces, cuando yo digo, y uno se muere, es lo mismo que decir, no sé, uno es nadie, digo. Nadie se muere, menos yo. Entonces, la muerte se presenta también como una cosa ante los ojos, en los noticieros, por ejemplo. Se reduce a accidentes, como algo dentro del mundo que ocurre cuando hay un accidente, por ejemplo, y lo pasamos en los medios de comunicación, y te están machacando, se murió tal, se murió cual. La muerte es reducida, por ejemplo, yendo al presente, a ese bailecito de los negros con el cajón y esa musiquita tan pegadiza, ¿sí? Entonces, en el mundo del uno, la muerte no es algo que atañe a lo más singular ¿eh? E irrebasable del Dasein que en cada caso soy, sino que es un tema de conversación. ¿Sí? Queda reducida así la posibilidad de que este ser para la muerte me despierte a mis posibilidades más propias. ¿eh?
Entonces el temor a la muerte, o la angustia, mejor dicho, ante la muerte, queda reducida al temor al accidente. ¿Sí? Tengo que tener cuidado, bueno, ahora con el COVID, ¿no? Tenemos temor al contagio. Entonces, la muerte, cuando yo pienso en la muerte ahora, pienso, no, tengo que llevar barbijo, tengo que lavarme las manitos con el alcohol, tengo que tener una alfombrita en la entrada para evitar que el virus traspase la puerta de mi casa, tengo que salir lo menos posible, tengo que estar a 2 metros de distancia del otro. Entonces la muerte es algo que yo puedo gestionar y que me lleva a reacomodar más de lo mismo dentro del mundo cotidiano en el cual yo estoy inmerso. Pero no me cuestiona en mi ser. ¿Mm? Es un accidente que puede pasar y que hace que yo, digamos, disponga, ¿sí? en mi mundo de referencias significativas de determinada manera los entes para alejar esa posibilidad. Es algo que yo puedo gestionar, manejar y calcular la muerte. ¿Eh? La muerte en el mundo cotidiano del uno. Pero cuando nos atañe de cerca y nos toca, por ejemplo, ante una enfermedad terminal que podamos estar atravesando, o ante la muerte de un ser querido, ahí la muerte es vivida como esa posibilidad tan singular, única y propia e irrebasable que nos angustia. ¿Sí? Ya no es algo dentro del mundo, sino algo que diluye el mundo en cuanto tal, ese mundo al que me aferro. ¿Mm? Bien, y de esto se trata la relación que Heidegger va a establecer entre la muerte y la libertad. ¿Mm? Bien, la vivencia de la propia muerte me singulariza, ¿eh? Me hace dar cuenta que yo soy la nada de todas estas determinaciones a las que me aferro cotidianamente. ¿Eh? Soy la nada de todas esas cuestiones que yo creo que me definen. ¿Eh? Me separa de esos modos habituales de comprenderme y de interpretar mi ser y lo que soy. ¿Eh? Y me hace dar cuenta que ese mundo en el cual estoy implicado, metido, emocionalmente comprometido y prediciendo cosas y gestionando, es un mundo arbitrario. Entonces, la muerte, cuando es vivida de modo propio, como la posibilidad más propia, me singulariza, y despeja, digamos, mi ser de todas esas determinaciones que el uno me hace creer que son sólidas y las únicas posibles. Y entonces hace aflorar la angustia. ¿Mm? Eh, me hace desaferrarme también de todas esas logros o todos esos rótulos que he adquirido hasta ahora y a los cuales estoy aferrado, ¿no? No, yo soy profesor, yo soy psicólogo, yo tengo esta casita, yo tengo este autito, yo tengo esta pareja, tengo estos hijos, tengo... No. Y si yo soy una nada, en el fondo yo puedo desaparecer ahora mismo. ¿Qué tengo en realidad? Nada. Y esa nada me define en mi ser. ¿Sí? Bien, entonces la muerte nos pone ante nuestra posibilidad más propia, nos pone ante esta nada que nos constituye, ante esta pura contingencia, ¿sí? Y nos hace posicionarnos de un modo diferente ante las posibilidades. Mientras que el uno cierra las posibilidades, eh, esta vivencia de la muerte ¿eh? Las vuelve a abrir. Está todo por decir. ¿Mm? Es como si vos te dijeran, ¿no? A cada instante, bueno, esta es tu última semana de vida. ¿Mm? ¿Qué harías si supieses eso? ¿Mm? Si te dicen, esta es tu última semana de vida. ¿Mm? Obviamente que esta pregunta, o esta, mejor dicho, esta afirmación, o este diagnóstico, va a trastocar todos tus valores y todas tus prioridades, ¿verdad? Todas esas opciones que habías cerrado, porque eran cosas que no urgentes, vuelven a quedar abiertas, ¿sí? Todo lo que estabas corriendo y apurado por alcanzar y desesperado por lograr pasa a un segundo plano.
todo ese mundo prefabricado, de valores, de significados, de deberes, queda anulado, ¿sí? Te volvés a encontrar con vos mismo y tu ser posible, ¿sí? Y tu ser contingente. Se quiebran todas las regularidades, todo lo calculable, lo predecible, lo obvio, esa temporalidad lineal en la que estabas aferrado, ¿no? El año que viene, bueno, el año que viene termino de pagar tal cosa y me compro tal otra y voy de vacaciones a tal lado. Esa linealidad se quiebra cuando te dicen tenés una semana de vida, ¿no? Bueno, un poco esto es la vivencia que Heidegger dice más propia de la muerte en cuanto a la posibilidad más propia del ser ahí. Y esta es la relación entre muerte, angustia y libertad, ¿sí? Que nos propone o nos presenta Heidegger. ¿eh? Entonces, la muerte nos angustia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos muestra la nada constitutiva del ser ahí. Somos la nada de todas esas determinaciones a las que nos hemos venido aferrando y que el uno ha dictado como cerradas y únicas posibles, y nos permite recuperar la libertad para un ser más propio, más genuino, más auténtico. Bien. Esta libertad, por otro lado, que piensa Heidegger, no es absoluta, es una libertad siempre situada. Recuerden que el Dasein es una comprensión, es en la comprensión del ser, digo, y esa comprensión del ser, o esos proyectos del ser, vamos a decir así, están históricamente arrojados y situados, digamos, no por el mismo Dasein. El Dasein es arrojado a su época histórica, a su clan, a su clase social, al idioma que habla, a las palabras que usa, está arrojado, él no las ha creado. ¿Sí? Entonces, la existencia más propia y auténtica del Dasein va a consistir en qué? En tomar esas posibilidades transmitidas, esa tradición, y reelaborarla desde su propia singularidad. ¿Sí? En lugar de repetir más de lo mismo, va a ser una reiteración creativa, una apropiación crítica, un recuperar aquellas posibilidades olvidadas, dejadas de lado, recuperar la silenciosa fuerza de lo posible, hacer emerger la fuerza de lo posible, va a decir Heidegger, de la propia tradición en la cual estamos enraizados, ¿sí? Dejar que irrumpa en ese mundo de habitualidades, lo nuevo, pero lo nuevo en tanto reiteración creativa de la tradición, ¿sí? Bien, bueno, esto para hablar de Heidegger, ¿verdad? Vamos a pasar un ratito bien cortito a Sartre. Sartre, lo mismo que Heidegger, entiende que lo que define a lo humano es la falta de fundamento y la falta de una naturaleza preestablecida. Va a decir el existencialismo, el significado del existencialismo es que la existencia, digo, precede a la esencia. No hay una naturaleza en el ser humano eh, prefabricada. El hombre se va dando su naturaleza de hombre a medida que va haciendo elecciones. Empieza siendo una nada y va determinándose a medida que elige quién es y quién quiere ser. Sartre va a decir que entre el yo soy y el yo seré se abre un abismo. ¿Mm? Un abismo de indeterminaciones, porque el yo soy, el que soy ahora, no determina quién voy a ser mañana. Este abismo que se abre es un abismo que no queremos ver porque nos angustia. Preferimos imaginar una continuidad lineal, calculable y estabilizadora que ata al yo soy con el yo seré. Lo verdadero, lo real es que nada determina de antemano lo que voy a hacer mañana. Yo soy una pura posibilidad en el ser. ¿Sí? En ese sentido, Sartre va a hablar del en sí y del para sí. El en sí es lo no subjetivo, lo no humano, y es aquello que está cerrado en sí mismo, aquello que está lleno de sí mismo
aquello chato, aquello que no tiene tiempo ni movilidad, ni posibilidades. Es lo concreto, lo sido, ¿sí? Lo que está compacto. El para sí, en cambio, dice Sartre, es apertura. El para sí que somos es una apertura, en realidad es un agujero en medio del en sí. Es una nada, ¿sí? Una nada porque abre la posibilidad, abre la posibilidad. Y en tanto posible es también lo futuro, lo porvenir, ¿sí? Pero bueno, volviendo al para sí, vamos a decir que el para sí que cada uno de nosotros es, nosotros no somos lo que somos, yo no soy lo que soy, soy la nada de todas las determinaciones concretas que tengo en este momento, a las que me quiero aferrar. Yo soy ese movimiento que me arranca de las determinaciones concretas que supuestamente me pretenden definir, porque soy pura posibilidad. Jamás puedo aprisionarme en un algo que soy. Eso solo va a ocurrir tras mi muerte. Tras mi muerte, van a poder señalar los otros y decir, mira, este fue Eduardo, Eduardo fue esto, punto. ¿eh? En cambio, mientras existo, mientras soy la posibilidad. Cuando muero, soy lo objetivo, lo que mira el otro y define el otro como lo que fue Eduardo Salas. Pero mientras existo, soy la posibilidad siempre de algo distinto. Irreductible a lo que estoy siendo a lo sido. Irreductible a lo sido. Yo soy ese porvenir posible en tanto existo. ¿Sí? Bien. La libertad se revela, va a decir Sartre, por la angustia. Como esa obligación perpetuamente renovada de rehacer el yo. Estoy condenado a ser libre. Fíjense qué distinta esta postura del determinismo moderno, ¿no? Entonces la angustia aparece cuando comprendo que con mis elecciones, las elecciones que voy haciendo cotidianamente, no solo elijo el ser que yo soy, sino que a la vez me convierto en legislador. ¿Sí? Escuchen bien, porque esto es interesante. Esto lo dice en el libro El existencialismo es un humanismo de 1946. Dice que con mis elecciones individuales, no solo elijo quién voy a ser yo, quién soy yo, sino también me convierto en legislador porque al mismo tiempo que me elijo a mí mismo, elijo a la humanidad toda. Eligiéndome, elijo al hombre, dice Sartre. Eligiendo quién voy siendo, ¿eh? Elijo un tipo de humanidad. Como la humanidad no tiene una naturaleza, un en sí, ya dado de antemano, cada uno de nosotros, al elegir su vida y las determinaciones que le va dando a su existencia, va marcando, va dejando una huella, un rastro que va a definir lo humano. ¿Sí? La humanidad tal como es ahora ha sido definida por cada uno de los que nos antecedieron en el tiempo y va siendo definida también por nosotros. Lo que hagamos nosotros va a definir qué sea la humanidad. Entonces, esa es la responsabilidad que angustia, va a decir Sartre, de esa libertad tan radical, ¿no? Bien, la muerte, ¿cómo concibe la muerte de Sartre? A diferencia de Heidegger, que dice que morir es lo único que nadie puede hacer en mi lugar y que morir es lo que me permite ese insight o esa toma de singularización, Sartre va a decir que no. Incluso el amor más trivial es mi amor, va a decir Sartre. Un amor que es irreemplazable y único y que nadie puede amar por mí. Soy yo el que ama cuando amo. Entonces, la muerte no tiene nada de especial en ese sentido, no me singulariza. Cualquier acto así que me implique me singulariza. Bien. Y va a decir Sartre más aún que la muerte es la negación de toda espera. Revela lo absurdo de todo esperar humano. Y le quita a la vida toda significación. Fíjense qué distinto el peso subjetivante que le daba Heidegger a este ser para la muerte. Sartre va a decir, no, la muerte
En realidad es la negación o la caída de toda significación de lo que es humano, ¿no? Bien, el para sí es pura posibilidad, es un ser que reclama siempre un después y no hay lugar para la muerte en el para sí. ¿Eh? En lugar de ser la muerte la posibilidad más propia, es la negación de toda posibilidad, o sea, lo más ajeno al para sí en Sartre. ¿Eh? Bien, la muerte es un proyecto que destruye todo proyecto y luego se destruye a sí mismo. Es el triunfo del punto de vista de los otros sobre el punto de vista que yo soy de mí mismo. ¿Eh? Cuando muero, ¿sí? Me quedo reducido a eso objetivo que el otro define de mí mismo, ¿no? Lo que decía antes, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá vamos a dejar, ¿sí? Esto es lo que yo les quería presentar de estos autores respecto a la libertad y la muerte. Espero que les haya sido útil, que les haya permitido cuestionarse, interrogarse, pensar, poetizar sobre esto, tal vez pensar canciones a partir de esto, crear arte a partir de esto. Porque bueno, justamente son los artistas, va a decir Nietzsche y también Heidegger, los que poetizan el ser, ¿sí? Y abren nuevas posibilidades eh, al ser, ¿sí? Rompiendo con esa uniformidad de la historia, permitiendo el advenimiento de del acontecimiento del ser que instaura nuevos mundos. Así que bueno, vamos a dejar acá, como les decía, les voy a dejar dos poemas, uno de un cuento de Borges, digo, Borges y yo, y uno de Fernando Pessoa, La tabaquería, y les voy a pedir que los analicen a partir de estas categorías que hemos usado hoy. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos en el próximo video, seguramente será el último.